Bueno, veamos ahora cómo podemos hacer para simular modelos que presenten estructura por etapas, que es el caso que vamos a ver, pero son exactamente los mismos pasos si fuera el caso de estructura por edades, ¿no? Entonces vamos a suponer que estamos estudiando un organismo que tiene este ciclo de vida. Y ese ciclo de vida lo hemos dividido en tres etapas, que son semilla, planta pequeña y planta grande. Las transiciones entre estas etapas aparecen representadas por los vínculos, ¿verdad? Que son estas flechas que aparecen en este grafo del ciclo de vida. Este grafo, como ustedes saben, uno lo puede traducir en una matriz de transición, que en este caso es esta. Y a esa matriz de transición uno la pudiera parametrizar en base a valores reales, ¿verdad? Y supongamos que en este caso, esta es la parametrización. Finalmente, lo único que necesitamos es un vector con las densidades originales asociadas a cada una de estas etapas y podemos suponer que estas son. Bueno, ya con esto, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo se simularía esta situación en R. Bueno, entonces, lo primero es que tenemos que construir la matriz de transición. Entonces, estos son los valores y con este comando vamos a construir es la matriz. Construyamos la matriz y veamos cómo es la matriz. Aquí apreciamos que nos aparece un NA, que es un error o un dato que nosotros de repente pusimos mal y lo queremos modificar. Para modificar esto, simplemente tenemos que buscar su posición y su posición es que está en la segunda fila, en la primera columna. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la entrada que está en la segunda fila y en la primera columna y la vamos a sustituir por 0,3 y revisamos de nuevo nuestra matriz y vemos que está bien. ¿Sí? Ahora vamos a crear un vector con las densidades iniciales de cada una de las etapas, que va a ser esto que está aquí. Fíjense ustedes que estamos creando un vector columna, por cierto, al hacerlo de esta manera. Y luego, para proyectar esta población en el tiempo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la matriz de transición, que es un operador que precisamente es eso lo que nos permite proyectar las densidades actuales en unas densidades futuras en un siguiente paso del tiempo. Entonces, al multiplicar este operador, esta matriz de transición, por el vector de densidades originales, obtenemos las densidades en el siguiente paso del tiempo. Entonces, si hacemos esta operación, lo que obtenemos, estas son las siguientes densidades. Si nosotros quisiéramos hacer este proceso por varios pasos del tiempo, supongamos por 6 pasos, entonces creemos este objeto que va a tener el número de pasos que queremos, ¿verdad? Y ahora vamos a crear una matriz donde vamos a guardar los resultados de esto. Entonces, esta va a ser una matriz que va a tener tantas filas como sea el orden de la matriz de transición, porque el orden de la matriz de transición nos dice a nosotros cuántas etapas hay en el grafo, y el número de columnas va a ser igual a los años más 1. ¿Por qué? Porque lo que vamos a guardar es las densidades iniciales más las vamos a proyectar durante 6 pasos más, ¿no? Entonces, si hacemos esto, ¿verdad? Obtenemos una matriz que está llena de ceros, pero ahora nosotros queremos en esta primera columna poner las densidades iniciales, que se recuerdan que nosotros las definimos como n0. Si hacemos eso y vemos que en la primera columna están las densidades iniciales. Y ahora para proyectar este, esta población varios pasos, 6 pasos en el tiempo, lo único que tenemos que hacer es aplicar esto que está aquí. Vean ustedes que es simplemente un, un ciclo for, ¿verdad? Donde i es un contador que va a tomar los valores de 1 hasta años, donde años es 6, ¿verdad? Y eso lo único que va a hacer es que va a hacer esta operación que está aquí. Esta operación, ¿cuál va a ser? Va a multiplicar a la matriz de transición por el vector de poblaciones que indique este contador. Entonces, ese va a ser 2, 3, 4, estos valores, es así como se va a ir llenando. Y es producto de esta operación, lo va, este, a, lo va a guardar
en la siguiente columna de esta matriz de resultados. Si hacemos esto y vemos cómo está ahora la matriz, vemos que la matriz tiene en cada una de sus columnas cuántos individuos hay en cada una de las etapas para ese tiempo particular. Si graficamos esto, obtenemos esto, ¿verdad? Y podemos poner una leyenda para saber cada curva a qué etapa pertenece. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un examen, un análisis espectral de esto, para no tener que estar proyectando la matriz paso a paso, para hacer el análisis espectral simplemente tenemos que hacer uso de este comando y se lo aplicamos a la matriz de transición y eso lo vamos a guardar aquí, ¿no? Si hacemos esto y vemos que tiene esto adentro, bueno, esto que tiene adentro, fíjense que lo primero que tiene son los autovalores asociados a la matriz de transición y los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores. ¿Sí? Ahora nos va a interesar ubicar dentro de este objeto que se llama auto para los valores cuál es la posición del que tiene su mayor valor absoluto, ¿no? Entonces, si hacemos esto, entonces nos dice que el que tiene el mayor valor absoluto se encuentra en la posición 1. Entonces, ahora lo que le vamos a pedir es que nos diga cuánto es ese valor, cuánto es el valor del autovalor dominante que se conoce, de la forma en que se conoce como el autovalor dominante, que es el que tiene el mayor valor absoluto, y entonces lo vamos a guardar aquí, en este objeto. Y entonces, esto lo que nos va a decir es que el autovalor dominante es este. Y ahora lo que vamos a querer es encontrar el autovector asociado a este autovalor dominante. Entonces, ahora vamos a buscar en el componente, porque lo que nos entrega el comando, lo que nos entrega este comando, tiene dos componentes, un componente que son los autovalores y otro componente que son los autovectores. Aquí está el componente de los autovalores, ahora vamos a buscar el componente que tiene que ver con los autovectores. Entonces lo que vamos a buscar ahora es el autovector que está asociado al autovalor dominante. Y a eso lo vamos a guardar en un objeto que se llama W. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir cada una de las entradas de este vector, del autovector asociado al autovalor dominante, por la suma de sus entradas, ¿verdad? Y finalmente las vamos a redondear y multiplicarlas entre 100, porque esto nos va a decir la estructura estable de la población. Y entonces lo que nos dice es que en esa población el 79% de los individuos se encuentran en la primera etapa, es decir, en semilla. Ahora vamos a hacer algo similar para conseguir el valor reproductivo. Sí. La única diferencia es que en este caso hacemos el análisis espectral sobre la matriz de transición, pero traspuesta. Hacemos esto, ¿verdad? Ahora vamos a buscar, y lo vamos a hacer ahora de una sola vez, cuánto es el autovalor dominante de esta matriz, ¿verdad? Y de una, además, nos vamos a buscar cuál es el autovector que está asociado a ese autovalor dominante, y eso lo estamos guardando en este objeto. Y ahora lo que vamos a hacer es que este objeto, las entradas de este objeto, las vamos a dividir cada una de ellas por el valor de la primera entrada, ¿verdad? Para tener una idea general del valor reproductivo, y si vemos esto, obtenemos estos resultados. Entonces, dividimos cada una de las entradas por el valor de la primera entrada. Por eso esto nos da 1. Y entonces, ¿cómo podemos interpretar estos resultados? Estos resultados lo que nos dice es que, por ejemplo, un individuo de la segunda etapa tiene un valor reproductivo que es aproximadamente 6 veces mayor que un individuo de la primera etapa. Así se evalúa esto. Ahora veamos lo que es realmente interesante aquí, que es hacer los análisis de sensibilidad y de sensibilidad y elasticidad, ¿no? Entonces, lo primero es que multiplicamos los vectores que son de la estructura estable y del valor reproductivo.
y el producto de esa multiplicación lo vamos a llamar de esta forma, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es que esto, ¿verdad? Que es una matriz, la vamos a dividir por el producto escalar de estos vectores que están aquí. Y si hacemos eso, ¿verdad? Y si hacemos toda esta operación y la encerramos entre paréntesis, no solamente va a ser la operación, sino que además nos va a entregar la matriz. Y entonces, si hacemos eso, obtenemos esto, y esta es la matriz de sensibilidades. Es más fácil de analizar una matriz de elasticidad que una matriz de sensibilidad, porque en la matriz de sensibilidad las entradas tienen diferentes escalas, porque hay algunas que son transiciones de una etapa a la siguiente, y eso son probabilidades, es decir, están acotadas entre 1 y 0, pero hay otras que son fecundidades, están acotadas entre 0 y un número que, que puede que va a ser tan grande que puede tener diferentes valores, que puede ser mayor que 1 y el valor en específico va a depender de la especie particular. Para solucionar ese problema, uno puede construir una matriz de elasticidad en donde todas las entradas están acotadas entre 0 y 1. Y para hacer eso, lo único que hace falta hacer es que a la matriz de sensibilidad se le multiplica por esto. ¿Y esto qué es? Esto es la matriz de transición original, pero calibrada por el valor del autovalor dominante. Si hacemos eso, ¿verdad? Obtenemos eso y vamos a redondear sus valores en 3. Y esto es la matriz de elasticidad, que como ustedes ven, todos los valores están acotados entre 0 y 1. Entonces, uno lo que hace típicamente es que busca la entrada que tenga el mayor valor, porque eso nos va a decir cuál es la transición que es más importante dentro de este modelo para establecer el valor que observamos en la tasa de crecimiento de la población, que es el autovalor dominante. Bueno, con esto termino este video.